Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Con estas palabras comienza el libro más misterioso de la Biblia. Escrito por el apóstol Juan en Patmos alrededor del año 95 después de Cristo. El Apocalipsis cierra magistralmente las Escrituras, revelando el plan eterno de Dios. Aquí convergen todas las profecías bíblicas, desde la promesa del Mesías hasta su segunda venida gloriosa. Juan recibió visiones extraordinarias que desvelen el triunfo definitivo del bien sobre el mal y la restauración completa de la creación. Cada símbolo esconde verdades profundas, cada número tiene propósito divino. Este libro no solo revela el futuro, sino que da sentido a toda la historia humana. ¿Por qué es tan crucial? Porque aquí encontramos las respuestas definitivas sobre nuestro destino eterno. Juan se encontraba exiliado en una pequeña isla rocosa llamada Patmos. Era domingo cuando algo extraordinario sucedió. Como él mismo cuenta en el capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta voz poderosa le habló con autoridad absoluta. El primer versículo del Apocalipsis nos dice exactamente qué estaba pasando. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios mismo había decidido mostrar a través de Juan lo que vendría. Juan se volteó para ver quién le hablaba. Lo que vio lo dejó sin aliento. En los versículos 12 al 16 del primer capítulo describe esta visión. Y volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La reacción de Juan fue inmediata. El versículo 17 nos cuenta: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Era Jesucristo glorificado, pero Juan apenas podía reconocerlo. Esta no era la misma persona que había caminado con él por Galilea. Esta era una manifestación de poder divino puro. Cristo puso su mano sobre Juan y le dijo palabras que aparecen en los versículos 17 y 18. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan entendió entonces que estaba ante el Señor resucitado, quien tenía control total sobre la vida y la muerte. Cristo le explicó a Juan el significado de lo que había visto. En el versículo 20 del primer capítulo le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Juan tenía que escribir mensajes específicos para cada una de estas comunidades. La primera carta era para Éfeso. En el capítulo 2, versículos del 1 al 7, Cristo evalúa esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia trabajadora y firme en la doctrina, pero tenía un problema grave. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, les dice Cristo. A Esmirna, Cristo envía un mensaje diferente. En los versículos 8 al 11 del segundo capítulo, no hay ninguna crítica. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta iglesia sufría persecución, pero Cristo les promete: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pérgamo recibe un mensaje mixto. Cristo reconoce su fidelidad en medio de la oposición, como dice en los versículos 12 y 13 del capítulo 2. Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Sin embargo, también les reprocha: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La carta a Tiatira es la más extensa. Cristo elogia su progreso en los versículos 18 y 19 del segundo capítulo. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero luego viene una seria advertencia sobre tolerar falsas enseñanzas. A Sardis, Cristo envía un mensaje sorprendente en el capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia tenía buena reputación, pero espiritualmente estaba vacía. Filadelfia recibe solo elogios. En los versículos 7 y 8 del tercer capítulo, Cristo dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. La última carta va a la Odisea. Es el mensaje más duro de todos. En los versículos 15 y 16 del capítulo 3, Cristo declara: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Después de dictar las cartas, algo cambió completamente. Juan nos cuenta en el capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan fue transportado al mismo cielo. Lo que vio lo dejó sin palabras. En los versículos 2 y 3 del cuarto capítulo describe: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor de este trono central había 24 tronos más pequeños. Juan explica en el versículo 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos ancianos representaban a todo el pueblo de Dios. Del trono salían manifestaciones de poder divino. El versículo 5 nos dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. La presencia de Dios llenaba completamente aquel lugar. Había también 4 seres vivientes extraordinarios. Juan los describe en los versículos 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La adoración era constante.
Cada vez que estos seres alababan a Dios, algo hermoso sucedía. Los versículos 9 al 11 nos cuentan: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Juan vio algo que lo llenó de tristeza. En el capítulo 5, versículo 1, describe: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro contenía los planes de Dios para el futuro, pero había un problema. Un ángel poderoso preguntó en voz alta, como leemos en el versículo 2, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan buscó por todas partes, pero la respuesta del versículo 3 fue desalentadora. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Juan comenzó a llorar amargamente, como nos dice el versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Parecía que los planes de Dios nunca se cumplirían, pero uno de los ancianos le habló con esperanza. En el versículo 5 le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Había alguien digno después de todo. Juan se volteó para ver al león, pero vio algo completamente diferente. El versículo 6 nos cuenta: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Era Jesucristo, mostrado como el cordero que había sido sacrificado, pero ahora estaba vivo. El cordero se acercó y tomó el libro. La reacción fue inmediata y gloriosa. Como Juan describe en los versículos 8 al 10 del capítulo 5, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora llegó el momento de abrir los sellos. Juan nos lleva al capítulo 6 para contarnos lo que pasó. En el versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Juan se preparó para ver algo extraordinario. Apareció el primer jinete. Juan lo describe en el versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este jinete representaba la conquista, alguien que saldría a dominar el mundo. El segundo sello se abrió inmediatamente. Los versículos 3 y 4 nos cuentan: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La guerra llegaría después de la conquista. El tercer sello reveló algo más terrible. Juan describe en los versículos 5 y 6:
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El hambre seguiría a la guerra, con precios imposibles de pagar. El cuarto jinete era el más aterrador de todos. En los versículos 7 y 8, Juan nos cuenta, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. La muerte misma cabalgaba, seguida por el lugar de los muertos. Cuando se abrió el 5º sello, Juan vio algo completamente diferente. No era otro jinete, sino algo que lo conmovió profundamente. En los versículos 9 y 10 del capítulo 6, él describe, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas eran las almas de personas que habían muerto por su fe. Habían sido perseguidas, torturadas y asesinadas simplemente por creer en Dios y compartir su palabra. Ahora estaban en el cielo, pero tenían una pregunta urgente. ¿Cuándo haría Dios justicia? La respuesta llegó inmediatamente. Juan continúa en el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dios les dio ropas blancas como símbolo de pureza y victoria, pero les pidió que esperaran un poco más. La razón de la espera era clara. Más personas tendrían que morir por su fe antes de que llegara el momento del juicio final. Era una verdad dura pero necesaria. Dios sabía exactamente cuántos más tendrían que sufrir y morir, y no actuaría hasta que ese número se completara. El 6º sello cambió todo. Juan describe en el versículo 12 del capítulo 6, «Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre». La naturaleza misma comenzó a reaccionar de manera violenta. Pero eso era solo el comienzo. Juan continúa en el versículo 13, «Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento». Lo que parecían estrellas cayendo eran probablemente meteoritos o algún otro fenómeno cósmico aterrador. El versículo 14 describe algo aún más dramático. «Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar». Era como si el mismo espacio se estuviera desintegrando y la geografía de la tierra estaba cambiando completamente. La reacción de la humanidad fue de terror puro. Juan nos cuenta en los versículos 15 y 16, «Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero». Era irónico y trágico a la vez. La gente prefería que las montañas los aplastaran antes que enfrentar a Dios. Habían rechazado al Cordero manso que vino a salvarlos, y ahora temían la ira de ese mismo Cordero. El versículo 17 termina esta sección con una pregunta, desesperada,
porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Era una pregunta que resonaría en los corazones de todos los que habían rechazado a Dios. Antes de que continuaran los juicios, algo importante tenía que pasar. Juan vio 4 ángeles en una misión específica. En el capítulo 7, versículo 1, describe: Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los juicios se pausaron temporalmente. Otro ángel apareció con instrucciones urgentes. Juan continúa en los versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios iba a proteger a un grupo específico de personas antes de que continuaran los juicios. Juan escuchó el número exacto en el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Juan entonces escuchó la lista detallada. Los versículos 5 al 8 nos dan los números precisos. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Era una selección perfectamente organizada. 12,000 de cada tribu, sumando exactamente 144,000 personas. Estos individuos recibirían una marca especial en sus frentes que los protegería durante los juicios que vendrían. Eran judíos que habían aceptado a Jesús como su Mesías, pero eso no era todo lo que Juan vio. Inmediatamente después, su atención se dirigió a otra escena gloriosa. En el versículo 9 del capítulo 7 describe: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta multitud era diferente a los 144,000. No eran solo judíos, sino personas de todo el mundo. Eran tantos que era imposible contarlos. Todos llevaban ropas blancas y palmas en las manos, símbolos de victoria y celebración. Su adoración llenaba el cielo. Juan continúa en el versículo 10, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Su canto de alabanza reconocía que su salvación venía completamente de Dios. Toda la corte celestial se unió a esta celebración. Los versículos 11 y 12 nos cuentan: Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Juan tenía curiosidad sobre esta multitud. Uno de los ancianos le hizo una pregunta. En el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Juan honestamente no sabía la respuesta. Su respuesta fue humilde, como vemos en el versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eran personas que habían pasado por sufrimientos terribles, pero habían permanecido fieles. El anciano continuó explicando su destino glorioso en los versículos 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sufrimiento había terminado para siempre. Ahora disfrutarían de la presencia constante de Dios, sin dolor, sin necesidad, sin lágrimas. El Cordero que habían seguido fielmente durante su sufrimiento en la tierra, ahora sería su pastor eterno en el cielo. Juan esperaba ver qué pasaría cuando se abriera el último sello. En el capítulo 8, versículo 1, nos cuenta algo completamente inesperado. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Después de toda la adoración y alabanza constante que había escuchado, de repente todo se quedó completamente callado. Era un silencio profundo y significativo. Imagínate un lugar donde siempre hay música, voces cantando y seres vivientes alabando sin parar. Y de repente, todo se detiene. Era como si todo el cielo estuviera conteniendo la respiración, preparándose para algo terrible que estaba por venir. Durante esos 30 minutos de silencio absoluto, Juan pudo ver lo que se estaba preparando. En el versículo 2 del mismo capítulo describe, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Estos no eran ángeles ordinarios, sino 7 seres especiales que siempre estaban en la presencia directa de Dios. Pero antes de que tocaran las trompetas, otro ángel apareció con una función muy particular. Juan lo describe en los versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Este momento era poderoso. Las oraciones de todos los creyentes que habían pedido justicia, que habían clamado, ¿hasta cuándo, Señor?, ahora subían como incienso delante del trono de Dios. Era el momento en que Dios finalmente respondería a esas oraciones. El mismo ángel entonces hizo algo dramático. Juan continúa en el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. El fuego del altar celestial, el mismo lugar donde subían las oraciones, ahora caía sobre la tierra como respuesta divina. Era una señal clara de que Dios había escuchado las oraciones de su pueblo y ahora actuaría. Los fenómenos naturales que Juan describe muestran que algo sobrenatural estaba comenzando. El silencio había terminado y los juicios más intensos estaban por comenzar. Los 7 ángeles se prepararon para tocar sus trompetas. Juan nos dice en el versículo 6 del capítulo 8, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Cada trompeta traería un juicio específico sobre diferentes partes de la creación. El primer ángel tocó su trompeta, y Juan vio algo aterrador.
En el versículo 7 describe: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. No era una tormenta normal, sino una lluvia de fuego mezclada con sangre que destruyó un tercio de toda la vegetación del planeta. El segundo ángel siguió inmediatamente. Juan cuenta en el versículo 8: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Era como si un volcán gigante hubiera caído en el océano, contaminando una tercera parte de todas las aguas marinas. Las consecuencias fueron devastadoras para la vida marina. El versículo 9 continúa: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Los peces, las ballenas, todos los animales marinos en esa área murieron instantáneamente, y las embarcaciones también fueron destruidas. La tercera trompeta afectó las fuentes de agua dulce. Juan describe en el versículo 10: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esta estrella en llamas contaminó los ríos y manantiales. Esta estrella tenía un nombre específico. Juan explica en el versículo 11: y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ajenjo era una planta conocida por su sabor extremadamente amargo y sus efectos tóxicos. La cuarta trompeta atacó los cuerpos celestiales. Juan nos cuenta en el versículo 12: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Un tercio del día se volvió completamente oscuro, pero Juan vio que esto era solo el comienzo. Al final del capítulo 8, en el versículo 13, describe una advertencia aterradora. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Las primeras 4 trompetas habían sido terribles, pero las últimas 3 serían mucho peores. La quinta trompeta trajo algo completamente diferente. Juan describe en el capítulo 9, versículo 1: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta no era una estrella literal, sino un ser espiritual que recibió autoridad para abrir algo que había estado cerrado. Juan vio lo que sucedió cuando se abrió este pozo. En el versículo 2 continúa: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Era como si hubieran abierto la entrada al infierno mismo, liberando una oscuridad sobrenatural. Del humo salieron criaturas que Juan nunca había visto antes. En el versículo 3 describe: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas no eran langostas normales, sino seres demoníacos con el poder de atormentar como escorpiones. Pero tenían instrucciones muy específicas. Juan explica en el versículo 4: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
Solo podían atacar a pintos, las personas que no estaban protegidas por Dios. Su misión no era matar, sino torturar. Los versículos 5 y 6 nos dicen: y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Durante 5 meses completos, estas criaturas causarían un dolor tan intenso que la gente preferiría morir. Juan describe detalladamente cómo eran estas langostas demoníacas. En los versículos 7 al 10 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Estas criaturas tenían un líder. Juan lo identifica en el versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ambos nombres significan destructor, mostrando claramente cuál era su propósito. Juan marca el final de este juicio en el versículo 12. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Era solo el primero de los 3 ayes que el ángel había anunciado. La 6ª trompeta trajo una guerra sobrenatural. Juan describe en el versículo 13 del capítulo 9. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esta voz venía del mismo altar donde habían subido las oraciones de los santos. La voz dio una orden específica al ángel. Juan continúa en el versículo 14, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles habían estado prisioneros, esperando este momento exacto. Eran ángeles caídos que habían sido preparados para un momento específico en la historia. Juan explica en el versículo 15: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Dios había determinado el momento exacto para su liberación, hasta la hora precisa. Estos ángeles comandaban un ejército masivo. Juan describe en el versículo 16: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Era un ejército de 200 millones de jinetes, una cifra imposible de alcanzar con fuerzas humanas normales. Juan vio estos jinetes en una visión y los describe detalladamente. En el versículo 17 dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Eran criaturas sobrenaturales diseñadas para la destrucción. Su poder destructivo era increíble. Juan continúa en el versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 1/3 de toda la humanidad moriría por estos 3 elementos que salían de la boca de estos caballos demoníacos. El poder no estaba solo en sus bocas. El versículo 19 añade: pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban.
También podían atacar por detrás con colas que parecían serpientes, venenosas. A pesar de todos estos juicios terribles, Juan observa algo desalentador sobre la humanidad. En los versículos 20 y 21 del capítulo 9 concluye: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Incluso después de ver el poder de Dios, la gente se negaba a cambiar. Antes de la séptima trompeta, Juan vio otro evento importante. En el capítulo 10, versículo 1, describe: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este era un ángel de rango, muy alto, posiblemente el mismo Cristo en forma angelical. En su mano tenía algo pequeño pero significativo. Juan continúa en el versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Este ángel era tan grande que podía poner un pie en el océano y otro en el continente, mostrando su dominio sobre toda la creación. Cuando habló, su voz era poderosa. Juan describe en el versículo 3, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Su grito era como el rugido de un león, y le respondieron 7 truenos. Juan se preparó para escribir lo que habían dicho los truenos, pero recibió una orden inesperada. En el versículo 4 nos cuenta: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Había información que Dios no quería revelar todavía. El ángel entonces hizo una declaración solemne. Juan describe en los versículos 5 y 6, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Era un juramento de que no habría más demoras en el plan de Dios. El ángel explicó que todo se cumpliría pronto. En el versículo 7 continúa: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todos los planes secretos de Dios finalmente se revelarían. Entonces Juan recibió una instrucción personal. Los versículos 8 y 9 nos dicen: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan obedeció inmediatamente. En el versículo 10 describe: entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El mensaje de Dios era dulce al recibirlo, pero amargo al considerar sus implicaciones. El ángel le explicó por qué había hecho esto. En el versículo 11 dice: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan tendría que continuar recibiendo y compartiendo más revelaciones. Dios le dio a Juan una vara de medir y una instrucción específica. En el capítulo 11, versículos 1 y 2, Juan describe:
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Jerusalén sería controlada por no judíos durante 3 años y medio. Durante este periodo de opresión, Dios enviaría 2 testigos especiales. Juan continúa en el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos 2 hombres predicarían durante exactamente 1260 días, que son los mismos 42 meses mencionados antes. Estos testigos tenían una identidad simbólica especial. Juan explica en el versículo 4: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Representaban tanto la autoridad real como la función sacerdotal delante de Dios. Tenían poder sobrenatural para protegerse. En el versículo 5, Juan describe: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Cualquiera que intentara atacarlos moriría instantáneamente. Sus poderes incluían control sobre la naturaleza. Juan continúa en el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Podían causar sequías, contaminar el agua y enviar cualquier plaga que consideraran necesaria. Durante todo su ministerio, nadie podría detenerlos. Predicarían con poder absoluto, realizarían milagros extraordinarios y proclamarían el mensaje de Dios sin interferencia. Su testimonio sería imposible de ignorar y su autoridad sería indiscutible. Por 1260 días completos, estos 2 hombres dominarían la escena en Jerusalén. Confrontarían a los líderes, advertirían al pueblo y demostrarían el poder de Dios de maneras que recordarían a Moisés y Elías. Su ministerio sería breve pero intenso y cambiaría para siempre la ciudad santa. Al final de los 1260 días, algo cambiaría dramáticamente. Juan describe en el versículo 7 del capítulo 11: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Solo cuando Dios permitiera que terminara su ministerio, podrían ser atacados exitosamente. Este enemigo que los mataría era llamado la bestia que sube del abismo. Era el mismo ser demoníaco que aparecería más tarde en el Apocalipsis como el Anticristo. Solo él tendría el poder y la autoridad para vencer a estos testigos invencibles. Lo que pasó después de su muerte fue humillante y trágico. Juan continúa en el versículo 8: y sus cuerpos estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sus cuerpos quedarían tirados en las calles de Jerusalén, la misma ciudad donde habían crucificado a Jesús. La reacción mundial sería de celebración. Juan describe en el versículo 9: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cuerpos muertos por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Durante 3 días y medio, todo el mundo podría ver sus cadáveres, probablemente a través de medios de comunicación modernos. La gente estaría tan feliz que harían fiesta. El versículo 10 continúa: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
Era como una celebración navideña mundial por la muerte de estos predicadores. Pero la celebración duraría poco. Juan describe el milagro en el versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Dios los resucitó delante de las cámaras del mundo entero. Inmediatamente después de su resurrección recibieron una invitación del cielo. Juan continúa en el versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Fueron arrebatados al cielo mientras todo el mundo los miraba. En ese mismo momento, la tierra reaccionó violentamente. Juan termina este episodio en el versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se desplomó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Un terremoto destruyó parte de Jerusalén, y mató a exactamente 7,000 personas. Juan marca el fin de este periodo en el versículo 14. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Era el final del segundo ay, y el tercero estaba por llegar. Finalmente llegó el momento de la 7ª y última trompeta. Juan describe en el versículo 15 del capítulo 11. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta trompeta no trajo destrucción, sino una proclamación de victoria. La reacción en el cielo fue de adoración profunda. Juan continúa en los versículos 16 al 18, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Era una declaración de que el tiempo de paciencia de Dios había terminado. Ahora venía el momento del juicio final para los malvados y de recompensa para los fieles. Los que habían destruido la tierra ahora serían destruidos ellos mismos. Entonces Juan vio algo extraordinario en el cielo. En el versículo 19 describe: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El lugar más santo del cielo se abrió, revelando el arca del pacto que había estado perdida desde la destrucción del primer templo de Jerusalén. Esta visión del arca representaba que Dios recordaba su pacto con su pueblo. Todos sus compromisos y promesas estaban a punto de cumplirse completamente. Los fenómenos naturales que acompañaron esta revelación mostraban que algo monumental estaba sucediendo en el reino espiritual. Con la 7ª trompeta, la primera fase de los juicios finales había terminado. Pero Juan estaba a punto de ver que lo que había experimentado hasta ahora era solo una preparación para eventos aún más dramáticos que vendrían. Juan vio una señal extraordinaria en el cielo. En el capítulo 12, versículo 1, describe: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer brillaba con la gloria del sol mismo, y su corona tenía 12 estrellas que representaban las 12 tribus de Israel. La mujer estaba en una situación muy especial. Juan continúa en el versículo 2. Y estando encinta,
clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Estaba a punto de dar a luz, pero el parto le causaba gran sufrimiento. Entonces apareció otra señal mucho más aterradora. Juan describe en el versículo 3: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este dragón era enorme, de color rojo sangre, y llevaba coronas en cada una de sus 7 cabezas. El poder destructivo de este dragón era increíble. Juan explica en el versículo 4: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón había logrado arrastrar a 1/3 de los ángeles del cielo en su rebelión, y ahora esperaba para destruir al niño que estaba por nacer. La mujer dio a luz exitosamente. Juan cuenta en el versículo 5: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El niño nació, pero inmediatamente fue llevado al cielo para protegerlo del dragón. Después del nacimiento, la mujer tuvo que huir. Juan describe en el versículo 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Dios ya había preparado un refugio especial, donde ella estaría segura durante exactamente 3 años y medio. En el cielo estalló una guerra que había estado preparándose desde hacía mucho tiempo. Juan describe en el versículo 7 del capítulo 12: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. El arcángel Miguel dirigía las fuerzas de Dios contra el dragón y los ángeles que lo seguían. Batalla fue decisiva y total. Juan continúa en el versículo 8: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El dragón y sus seguidores fueron completamente derrotados y perdieron para siempre su derecho de estar en la presencia de Dios. La expulsión fue inmediata y permanente. En el versículo 9, Juan explica: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por primera vez en la historia, Juan revela claramente la identidad del dragón. Era Satanás mismo, la serpiente que había engañado a Eva en el jardín del Edén. En el cielo se escuchó una celebración tremenda. Juan describe en los versículos 10 y 11: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero la celebración venía con una advertencia seria. Juan continúa en el versículo 12: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabía que su tiempo estaba limitado, lo cual lo hacía más peligroso que nunca. Juan vio emerger del océano una criatura terrible. En el capítulo 13, versículo 1, describe: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia tenía una estructura similar al dragón, pero llevaba nombres que insultaban a Dios. Su apariencia era una mezcla extraña de diferentes animales.
Juan continúa en el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Tenía la velocidad del leopardo, la fuerza del oso, y la ferocidad del león. Satanás le había dado todo su poder. Una de las cabezas de la bestia había sufrido algo dramático. Juan explica en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Parecía que había muerto, pero milagrosamente había vuelto a la vida, causando que todo el mundo la siguiera con asombro. La adoración mundial hacia esta bestia fue inmediata. Juan describe en el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La gente no solo adoraba a la bestia, sino también al dragón que le había dado poder. La bestia recibió una boca que hablaba cosas terribles. Juan continúa en los versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Durante 3 años y medio hablaría constantemente contra Dios. Su poder incluía hacer guerra contra el pueblo de Dios. Juan explica en el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tendría poder político y militar sobre todo el mundo. Casi toda la humanidad la adoraría. Juan describe en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Solo los verdaderos creyentes se negarían a adorarla. Entonces Juan vio otra bestia diferente. En el versículo 11 del mismo capítulo cuenta, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia parecía inofensiva como un cordero, pero hablaba con la voz de Satanás. Esta segunda bestia trabajaba para promover la primera. Juan explica en el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Su trabajo principal era conseguir que todo el mundo adorara a la primera bestia. Para convencer a la gente, realizaba señales sobrenaturales. Juan describe en los versículos 13 y 14, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La segunda bestia tenía poder para dar vida a objetos inanimados. Juan describe en el versículo 15 del capítulo 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Creó una estatua de la primera bestia que podía hablar y ordenar la muerte de quienes se negaran a adorarla. Entonces estableció un sistema económico mundial obligatorio. Juan continúa en el versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No importaba la posición social o económica de la persona, todos tenían que recibir esta marca. Sin esta marca, la supervivencia se volvía imposible.
Juan explica en el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Era un sistema de control total donde nadie podía participar en la economía sin demostrar lealtad a la bestia. Juan, entonces, revela el número más famoso del Apocalipsis. En el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El número 666 se convirtió en la marca de identificación de este sistema maligno. Este número no era aleatorio, sino que representaba algo específico sobre la naturaleza de la bestia. Era número de hombre, indicando que aunque tenía poder sobrenatural, seguía siendo fundamentalmente humano en su origen. El 666 sugería una imitación imperfecta de la perfección divina representada por el número 7. En contraste con la adoración mundial a la bestia, Juan vio una escena gloriosa. En el capítulo 14, versículo 1, describe, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes. Estos eran los mismos 144,000 que habían sido sellados anteriormente, pero ahora estaban con Cristo en el monte Sión. En lugar de la marca de la bestia, estos llevaban algo mucho mejor. Tenían escrito en sus frentes el nombre del Cordero y de su Padre. Mientras el mundo llevaba la marca del 666, ellos llevaban la identificación divina que los marcaba como propiedad exclusiva de Dios. Juan escuchó música celestial que los acompañaba. En el versículo 2 explica, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Era una orquesta celestial tocando para estos escogidos. Estaban cantando algo completamente único. Juan continúa en el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Era una canción tan especial que solo ellos podían aprenderla y cantarla. Juan describe las características especiales de este grupo. En el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Habían mantenido pureza total y seguían a Cristo con devoción absoluta. Su carácter era impecable. Juan termina su descripción en el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Nunca habían mentido y vivían sin defecto alguno en la presencia de Dios. Juan vio 3 ángeles que volaban por el cielo con mensajes urgentes para toda la humanidad. El primero aparece en el versículo 6 del capítulo 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este ángel llevaba el evangelio para proclamarlo mundialmente. El mensaje del primer ángel era claro y directo. Juan continúa en el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Era una última invitación para que la humanidad adorara al Creador antes del juicio final. Inmediatamente siguió el segundo ángel con noticias dramáticas. Juan describe en el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo,
Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Anunciaba la caída de un sistema mundial. Ha llamado Babilonia la Grande. El tercer ángel llevaba la advertencia más seria de todas. Juan explica en los versículos 9 y 10, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El castigo para quienes recibieran la marca sería eterno. Juan continúa en el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No habría escape, ni alivio para quienes eligieran adorar a la bestia. En contraste, Juan escuchó una voz especial para los fieles. En el versículo 13 cuenta: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los que murieran por su fe encontrarían descanso eterno. Juan vio a alguien sentado en una nube blanca. En el versículo 14 del capítulo 14 describe: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Era Cristo mismo, preparado para la cosecha final de la tierra. Un ángel salió del templo celestial con una orden urgente. Juan continúa en el versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Era el momento de la cosecha final. La respuesta fue inmediata. Juan describe en el versículo 16: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Cristo mismo realizó esta siega de toda la humanidad, pero había otra cosecha que seguiría. Juan vio en el versículo 17: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Este segundo ángel también tenía una herramienta de cosecha, un ángel diferente, que tenía autoridad sobre el fuego. Le dio instrucciones específicas. Juan explica en el versículo 18: y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esta segunda cosecha era específicamente de uvas, que representaban a los malvados. El ángel obedeció inmediatamente. Juan describe en el versículo 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Los malvados fueron reunidos como uvas para ser pisoteados. Lo que siguió fue una descripción aterradora del juicio. Juan termina el capítulo en el versículo 20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. La sangre que salió del lagar alcanzó una altura de casi 2 metros y se extendió por aproximadamente 300 kilómetros. Juan vio en el cielo la preparación para los juicios finales. En el capítulo 15, versículo 1 describe: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas serían las últimas plagas que completarían el juicio divino. Los 7 ángeles recibieron sus instrumentos de juicio.
Juan explica en el capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La orden venía directamente del templo celestial. La primera copa atacó a quienes tenían la marca de la bestia. Juan describe en el versículo 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Solo los adoradores de la bestia sufrieron estas úlceras dolorosas. La segunda copa contaminó completamente los océanos. Juan continúa en el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. A diferencia de las trompetas que afectaron solo 1/3, esta vez todo el océano se volvió sangre, y toda la vida marina murió. La tercera copa afectó las fuentes de agua dulce. Juan explica en el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Toda el agua potable del planeta se contaminó. El ángel a cargo de las aguas declaró que este juicio era justo. En los versículos 5 al 7, Juan escuchó: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La cuarta copa intensificó el calor del sol. Juan describe en los versículos 8 y 9: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La quinta copa trajo oscuridad total sobre el reino de la bestia. Juan continúa en los versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La sexta copa preparó el escenario para la batalla final. Juan explica en el versículo 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El río, que había sido una barrera natural, se secó completamente. Espíritus demoníacos salieron para reunir a los ejércitos del mundo. Juan describe en los versículos 13 y 14: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los ejércitos se reunieron en un lugar específico. Juan termina en el 900, versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este sería el sitio de la batalla final entre el bien y el mal. La séptima copa finalmente se derramó en el aire. Juan describe en los versículos 17 al 21: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un granizo grande, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Uno de los 7 ángeles que tenían las copas se acercó a Juan con una invitación especial. En el capítulo 17, versículo 1, Juan cuenta: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El ángel quería mostrarle el juicio contra un sistema corrupto, representado como una mujer inmoral. Esta ramera había contaminado a todo el mundo. Juan continúa en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los líderes políticos habían participado en su corrupción, y la gente común se había dejado llevar por sus influencias. El ángel llevó a Juan al desierto en espíritu, donde vio algo impactante. En el versículo 3 describe: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba montada sobre la misma bestia que Juan había visto antes salir del mar. La riqueza y el lujo de esta mujer eran extraordinarios. Juan explica en el versículo 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. A pesar de su belleza externa, llevaba en sus manos las peores corrupciones. En su frente tenía escrito un nombre misterioso. Juan continúa en el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este nombre revelaba su verdadera identidad como la fuente de toda corrupción mundial. Lo más terrible era su sed de sangre. Juan describe en el versículo 6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Había perseguido y matado a tantos creyentes que se había embriagado con su sangre. El ángel le explicó a Juan el significado de lo que había visto. En los versículos 15 al 18 del mismo capítulo le dijo: me dijo también: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el capítulo 18, Juan vio otro ángel que descendía del cielo con gran autoridad. En el versículo 1 describe: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel brillaba tanto que iluminó toda la tierra. El ángel proclamó la caída definitiva de Babilonia. En el versículo 2 declaró: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El sistema corrupto había colapsado completamente. La razón de su caída era clara. Juan continúa en el versículo 3.
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Su influencia corrupta había alcanzado a toda la humanidad. Juan escuchó otra voz del cielo dirigiéndose al pueblo de Dios. En los versículos 4 y 5, esta voz decía: «Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». Era una advertencia urgente para separarse completamente de este sistema. Los mercaderes del mundo lloraron amargamente por la destrucción. Juan describe su lamento en los versículos 11 al 19 del capítulo 18, donde detalla cómo estos hombres habían perdido sus mercados de lujo, desde oro y plata hasta especias y perfumes. Su dolor no era por las personas que murieron, sino por las ganancias que perdieron. Después de la caída de Babilonia, Juan escuchó una celebración masiva en el cielo. En el capítulo 19, versículo 1, describe: «Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro». Era como si todo el cielo estuviera gritando de alegría. La razón de la celebración era el juicio justo de Dios. Juan continúa en el versículo 2. «Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella». Finalmente se había hecho justicia por todos los mártires. La alabanza se repitió una y otra vez. En el versículo 3, Juan escuchó: «Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos». El castigo de Babilonia sería eterno, y el cielo se regocijaba por esta victoria definitiva. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se unieron a la celebración. Juan describe en el versículo 4: «Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya». Toda la corte celestial participó en esta adoración. Una voz salió del trono invitando a una alabanza universal. En el versículo 5, Juan escuchó: «Y salió una voz del trono que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes». Era una invitación para que todos los creyentes, sin importar su posición, adoraran a Dios. Entonces, Juan escuchó algo que sonaba como el rugido del océano mezclado con truenos. En el versículo 6 describe: «Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina». Era la voz combinada de millones de seres celestiales. La razón de tanta celebración se reveló inmediatamente. Juan continúa en el versículo 7. «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado». Había llegado el momento de la boda más importante de toda la historia. La descripción de la esposa era hermosa y significativa. Juan explica en el versículo 8: «Y a ella se le ha concedido que se vista de lino, fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos». La esposa estaba vestida con las buenas obras de todos los creyentes a través de la historia. El ángel le dio a Juan una instrucción específica. En el versículo 9 dice: «Y me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena,
de las bodas del Cordero, y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Era una bendición especial para todos los invitados a esta celebración eterna. Juan estaba tan impresionado que intentó adorar al ángel, pero fue corregido inmediatamente. En el versículo 10 cuenta: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Solo Dios merece adoración. Juan vio el cielo abrirse de una manera dramática. En el versículo 11 del capítulo 19 describe: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Era la segunda venida de Cristo, pero esta vez no como un bebé indefenso, sino como un guerrero conquistador. Los ojos de este jinete eran penetrantes y poderosos. Juan continúa en el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Llevaba múltiples coronas, mostrando su autoridad sobre todos los reinos, y tenía un nombre secreto que solo él conocía. Su vestimenta mostraba las batallas que había peleado. Juan describe en el versículo 13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Era el mismo Verbo que había estado con Dios desde el principio y que se había hecho carne. No venía solo, sino acompañado por un ejército celestial. Juan explica en el versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Todo el cielo lo acompañaba en esta misión final. Su arma era su propia palabra. Juan continúa en el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. No necesitaba armas físicas, porque su palabra tenía poder absoluto. Su identidad se revelaba claramente en su vestimenta. Juan describe en el versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No había duda sobre quién era: el Señor Supremo de toda la creación. Juan vio un ángel que se preparaba para limpiar el campo de batalla. En el versículo 17 del capítulo 19 describe: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que volan por en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Las aves carroñeras fueron invitadas a un banquete macabro. El menú de esta cena era terrible. Juan continúa en el versículo 18: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Sería una masacre tan grande que habría carne suficiente para alimentar a todas las aves del mundo. Del otro lado, Juan vio a los enemigos preparándose para la batalla. En el versículo 19 describe: y vi a la bestia, a los reyes de 1900, la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Los líderes mundiales y sus fuerzas militares se unieron con la bestia para pelear contra Cristo. Era una batalla completamente desigual. La bestia que había aterrorizado al mundo entero fue capturada instantáneamente. Juan explica en el versículo 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos,
dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El resto del ejército enemigo no tuvo mejor suerte. Juan termina el capítulo en el versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cristo no necesitó pelear físicamente. Su palabra fue suficiente para destruir a todos sus enemigos. Después de la batalla, Juan vio a un ángel con una misión específica. En el capítulo 20, versículo 1, describe: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel tenía autoridad para abrir y cerrar el abismo, y llevaba una cadena lo suficientemente fuerte para atar al enemigo más poderoso. El ángel capturó al dragón inmediatamente. Juan continúa en el versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Después de miles de años de libertad para engañar y destruir, Satanás finalmente fue encadenado. Su prisión fue el mismo abismo del cual habían salido las langostas demoníacas. Juan explica en el versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Durante 1000 años completos no podría influenciar a nadie en la tierra. Juan entonces vio tronos preparados para un gobierno especial. En el versículo 4 describe: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los mártires de la tribulación fueron resucitados para gobernar con Cristo. El resto de los muertos tendrían que esperar. Juan explica en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Solo los justos participaron en esta resurrección inicial. Los que participaron en la primera resurrección recibieron bendiciones especiales. Juan continúa en el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Estaban protegidos para siempre del castigo eterno y servirían como sacerdotes y reyes. Al final de los 1000 años, algo inesperado sucedió. Juan describe en el versículo 7 del capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Después de un milenio de paz perfecta, el diablo fue liberado para una prueba final. A pesar de haber vivido bajo el gobierno perfecto de Cristo, muchas personas siguieron a Satanás inmediatamente. Juan continúa en el versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Era increíble que después de 1000 años de justicia perfecta, tantas personas eligieran rebelarse. Estos rebeldes marcharon contra la ciudad santa. Juan describe en el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No hubo batalla real. Dios simplemente envió fuego del cielo que los destruyó instantáneamente. El destino final de Satanás fue sellado para siempre. Juan continúa en el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Se reunió con sus dos compañeros en el castigo eterno. Juan vio el trono más imponente que había visto en toda su visión. En el versículo 11 del capítulo 20 describe: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos». Era tan glorioso y poderoso que la misma creación física desapareció en su presencia. Delante de este trono comparecieron todos los muertos que no habían sido resucitados antes. Juan continúa en el versículo 12: «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». No importaba su posición social, todos estaban en igualdad de condiciones ante este juez. El océano y la misma muerte entregaron a todos los que tenían en su poder. Juan explica en el versículo 13: «Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras». Nadie pudo esconderse ni escapar de este juicio final. El resultado fue definitivo para muchos. Juan continúa en el versículo 14: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. La muerte misma fue destruida para siempre. El criterio del juicio era simple pero absoluto. Juan termina en el versículo 15: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Solo aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida fueron salvados. Juan vio la creación de algo completamente nuevo. En el capítulo 21, versículo 1, describe: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más». Todo lo que había conocido fue reemplazado por una creación perfecta sin océanos. Desde el cielo nuevo descendió algo hermoso. Juan continúa en el versículo 2: «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Era una ciudad literal, pero también representaba a la iglesia preparada para estar con Cristo para siempre. Una voz poderosa anunció el significado de esta escena. En el versículo 3, Juan escuchó: «Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Por primera vez desde el jardín del Edén, Dios viviría directamente entre los seres humanos. Las condiciones de este nuevo mundo serían perfectas. Juan continúa en el versículo 4: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Todos los problemas de la vida actual desaparecerían para siempre. El que estaba sentado en el trono confirmó esta promesa. En el versículo 5 declaró: «Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Era una garantía divina de que todo esto realmente sucedería. Juan recibió una descripción detallada de la Nueva Jerusalén. Un ángel le mostró la ciudad en los versículos 10 al 21 del mismo capítulo, revelando que tenía muros de jaspe, calles de oro puro como vidrio transparente, y 12 puertas cada una hecha de una sola perla gigante. Los cimientos estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. Lo más importante de la ciudad no era su belleza física, sino lo que no había en ella. Juan explica en el versículo 22: «Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.
No necesitaba un edificio religioso porque Dios mismo estaría presente. La iluminación también sería sobrenatural. Juan continúa en el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La presencia divina proporcionaría toda la luz necesaria. Juan vio un río cristalino que fluía por el centro de la ciudad. En el capítulo 22, versículo 1, describe: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta agua daba vida eterna a todos los que la bebían. A ambos lados del río crecía el árbol de la vida. Juan continúa en el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Era el mismo árbol que había estado en el jardín del Edén, ahora disponible para todos. La maldición que había afectado a la creación desde la caída de Adán sería removida completamente. Juan explica en el versículo 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El trabajo y la vida serían perfectos, sin frustración ni dolor. Los habitantes de esta ciudad tendrían acceso directo a Dios. Juan continúa en el versículo 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Podrían ver a Dios cara a cara, algo que había sido imposible para los humanos desde la caída. La vida eterna se extendería para siempre. Juan termina su visión en el versículo 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Era el destino eterno y glorioso de todos los que habían puesto su fe en el Cordero. Si este contenido ha tocado tu corazón y te ha ayudado a entender mejor la palabra de Dios, te invito a que suscribas a nuestro canal. Tenemos muchos más estudios bíblicos profundos que te ayudarán a crecer en tu fe y conocimiento de las Escrituras. Comparte este video con tu familia, tus amigos y en tus redes sociales. Hay millones de personas que necesitan escuchar estas verdades proféticas. Tu simple acción de compartir puede cambiar la vida eterna de alguien más. No olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en recibir nuestros nuevos videos. Juntos seguiremos explorando los misterios y las maravillas de la Biblia. Que Dios te bendiga grandemente y hasta el próximo estudio.